Gloria a Dios. Nuevamente les doy la bienvenida, hermanos. Qué bueno que están aquí en esta casa maravillosa, Victoria en Cristo, un lugar que Dios eligió, destinada para otra cosa, pero Él dijo, esta es mi casa y esta es la casa del Señor, la cual Él mismo puso el nombre, porque cuando nosotros salimos de la otra iglesia, me decía el pastor, ¿le vas a poner igual que esta iglesia? Le dije, no, porque yo no sé qué quiera mi Dios. Y cuando estábamos aquí un día, Él me dice que se llamaría Victoria. ¿Victoria de qué? Y saben, me mostró, ya en otras ocasiones se los he enseñado, les he dicho, me mostró 5 sillas en forma de V, sillas negras pero chiquitas como las que usan los niños, negras las sillas en forma de V. Dice, se llama Victoria. Y en ese momento es todo lo que me dice. Y al poco tiempo yo le preguntaba, Señor, pero ¿victoria de qué? Y me dice, ¿quién tiene la victoria en la cruz? Dije, entonces es victoria en Cristo, Señor. Y así se quedó. Y por eso el logotipo que ustedes ven ahí a sus espaldas, si ustedes lo ven, le unen las líneas, es una V, donde el centro, ¿quién crees que es? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y los que están a sus lados somos nosotros, porque nosotros debemos estar al lado de Él. Entonces esa es la razón. Por eso esta casa se llama Victoria en Cristo. Él eligió este lugar y le doy la gloria a Él. Él ha dado todos los recursos para poder adquirirla. Se debe algún dinero, pero bueno, todavía él es el que debe, yo no debo. Señor, tú debes, así que hay que pagar. Cuando tú digas, pagamos. Por ese motivo, bueno, hoy estamos aquí en un lugar ameno, tranquilos, en paz. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo aquí está con nosotros. Entonces yo te animo y también quiero darle la bienvenida a los que están allá atrás de las cámaras. Qué bueno que ustedes decidan estar ahí también. Les doy la bienvenida y espero que nosotros crezcamos cada día más en el conocimiento de su palabra. Estamos en el tema, enséñanos a orar, Señor. Señor, enséñanos a orar, como aquellos discípulos le pidieron a Jesús. No le pidieron a aquellos hombres, enséñanos una oración. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Y Él nos dio la oración modelo y estamos desmenuzándola. Y hoy el tema es, hágase tu voluntad. El plan de Dios es que se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y hoy lo vamos a entender. Así que abre tu Biblia, si la traes, y busca a Mateo, el capítulo 6 y el verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Los que puedan ponerse de pie, les ruego de favor que se pongan de pie. Honremos la palabra, porque finalmente la palabra de Dios debe ser honrada, porque Él dijo a través del salmista que su nombre y su palabra es por sobre todas las cosas. Quien no tenga la Biblia, ahí aparecerá en la pantalla. El capítulo 6 de Mateo, en el verso 10, dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque hoy nosotros reconocemos que desesperadamente necesitamos que tu reino se establezca aquí en la tierra para que se haga solo tu voluntad. Porque hoy sabemos, Señor, que la tierra está llena de maldad, llena de pecado, de sufrimiento, de dolor, oh Señor, de muerte. A cada momento somos tentados nosotros, Señor, a ser desobedientes a ti.
Por eso hoy, Padre, desesperadamente te suplicamos, clamamos a ti, levantando nuestro rostro hacia donde tú te encuentras, pidiendo esa gracia de que tú puedas gobernar nuestras vidas, de que tú puedas establecer tu reino en nuestro corazón, Señor. Señor, dame gracia para poder hablar a mis hermanos de lo que tú quieres. Que sea tu Espíritu Santo en mí, Señor, el que hable a través de mí, porque está escrito que tú eres el gran maestro que nos guía, que nos enseña, Padre. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que así será. Que la gracia, Señor, está aquí en cada uno de nosotros, porque, Señor, necesitamos edificar esta tierra, pero que vean cómo nos comportamos, que vean nuestras acciones diferentes para que, Señor, el mundo pueda cambiar. Gracias, Padre, y sé que tu palabra nunca volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, y quiero, Padre, que cuando mis hermanos salgan de aquí sean diferentes, que de verdad, Señor, podamos comportarnos como tú quieres, haciendo solo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano. El Señor quiere establecer su reino en la tierra, pero no en lo terrenal, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Entonces, yo quiero decirte una cosa. Cuando nosotros oramos, este pasaje del verso 10 del capítulo 6 de Mateo, hágase tu voluntad, es decir, venga tu reino, pero hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira, estamos orando primero para que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. ¿Sí me estás escuchando? Para que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. ¿Te acuerdas qué le dijo a Adán en aquel momento cuando lo dejó en aquel huerto? En otras palabras, sé obediente a mí. Sé obediente a mí, le estaba diciendo, porque le dijo en ese momento, aquí será tu hogar, aquí vivirás, solo no comas del árbol del bien y del mal para que no mueras. Él estaba diciendo, solo obedéceme y tú vas a estar bien. Pero ¿qué estamos haciendo? Todos nosotros. Lo primero, desobedeciendo lo que Él quiere. Y si queremos que se convierta su voluntad aquí en la tierra, entonces nosotros debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Mira, en este hermoso libro que se llama Biblia, se encuentra la voluntad de Dios. Si tú estudias desde Génesis hasta Apocalipsis, allí vas a encontrar la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros caminemos conociéndola. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros oramos, para que se haga la voluntad de Dios, que se convierta en nosotros la voluntad de Dios. Cuando es establecido el reino de Dios en nuestros corazones, entonces en ese momento haremos la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, cuando oramos también que se haga la voluntad de Dios, es porque prevalezca como es en el cielo, aquí también en la tierra. Así es como debemos orar nosotros. Esta oración modelo que nos da Jesús a todos sus discípulos, porque tú eres su discípulo. ¿Te acuerdas que Jesús decía a través de Juan 8:31, 32, me parece, que cuando permanecemos en su palabra, ¿qué seremos nosotros? Sus discípulos. Eso es lo que está establecido en la Biblia.
que cuando nosotros estudiamos la Biblia, entonces estamos estudiando porque queremos ser sus discípulos. Y Él dice, sigue diciendo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso, cuando nosotros oramos esta oración y le pedimos que se haga su voluntad, le estamos diciendo 3 cosas importantes. Que tú y yo, escúchalo bien, cuando oramos, hágase tu voluntad, tú y yo le estamos pidiendo que procuraremos agradarle a Dios en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en todo lo que hagamos. Que nosotros anhelamos la voluntad de Dios que sea hecha en la tierra, porque queremos nosotros poner todo de nuestra parte para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Me estás escuchando? Pablo decía, por eso, todo lo que hagas, sea que comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Sea que comas o bebas, le decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 10:31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Esta es la primera cosa que nosotros le estamos pidiendo cuando oramos, hágase tu voluntad. La segunda que nosotros le pedimos cuando oramos, hágase tu voluntad, es que Él puede hacer lo que le plazca a Él con tu vida y con la mía. Él puede hacer lo que le plazca a Él, porque estamos rogándole que haga su voluntad aquí en la tierra, en nosotros, porque nosotros estamos a su disposición. Aun si ello requiere que sacrifiquemos todo cuanto tenemos o somos. Si nosotros estamos rogándole que se haga su voluntad, entonces estamos dispuestos a lo que Él quiera, a lo que Él desee. Y también si rogamos en oración, hágase tu voluntad, le estamos diciendo que no seremos inconformes. Óyeme bien, no estaré inconforme con lo que Él haga conmigo, con lo que Él haga contigo. Quizás no lo podamos entender, o encontremos que no tiene sentido, o que haya una pregunta tras otra, pero sabemos que cuando la voluntad de Dios es hecha, es lo mejor para nosotros, porque Él usará todo para nuestro bien. Eso es lo que tenemos que entender. Si rogamos a Dios que se haga su voluntad, entonces estamos pidiéndole que nosotros queremos hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Y sabes, no te preocupes, Dios es bueno, pues es un Padre bueno. Él dijo, si me pides pan, ¿acaso te daré una piedra o una víbora o un escorpión? Él solo nos dará lo mejor. Por eso necesitamos buscarlo a Él, porque Él añadirá todo lo que nos hace falta. Él podrá satisfacer todas tus necesidades. Pero tú tienes que entender que Dios es bueno para con nosotros, que nunca va a querer algo malo para cada uno de nosotros. Todo cuanto hizo Dios en la creación, todo era bueno. Y vio que era excelentemente bueno. Entonces, si nosotros clamamos porque Él siga haciendo su voluntad, todo va a ser bueno. Cuando entró la enfermedad, cuando entró la maldad, cuando entró el pecado, ¿quién la provocó? Pues nosotros mismos, por creerle al engañador, por creer que las cosas serían diferentes. Pero esto no es así. Esto no es así. Déjame decirte, hay 4 voluntades que nosotros necesitamos cumplir. No cumplir. Hay 4 voluntades que existen y que luchan por la obediencia del hombre hacia Dios. La primera voluntad, nuestra propia voluntad.
nuestra propia voluntad. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 17, déjame lo encuentro, capítulo 5, verso 17, carta a los Gálatas, dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y sigue diciendo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, nuestros malos deseos que habitan en nosotros nos hacen hacer lo que se les antoja. Nuestros malos deseos son los que nos llevan y nos hacen hacer lo que se les antoja. ¿Sabes por qué? Porque nuestros malos deseos nos arrastran, nos gobiernan y nos dominan y nos llevan al pecado. Inclusive más adelante lo dice. Los malos deseos están ahí en el verso 19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y ahí le podemos agregar. Quiero decirte una cosa, cosas semejantes. Me falta la pornografía, que es la hija del diablo, y quien se case con ella tendrá como suegro al diablo. Escúchame bien. Por eso tenemos que salir de ahí y buscar la ayuda de aquel que nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto hay en nosotros, los malos deseos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando hemos hecho las cosas, decimos, cuando sabemos que le hemos fallado a Dios, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Cuando lo único que quiero es hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. ¿Por qué lo hice? Déjame decirte por qué. Y vamos a entenderlo. Porque nosotros no queremos hacer lo malo. Nosotros no queremos hacer lo que está escrito aquí. El que nos hace hacer eso, esa maldad, es el pecado que habita en nosotros. El pecado es el que nos arrastra y nos consume y nos lleva a ser los más viles. Aunque nosotros procuremos hacer lo bueno, no lo vamos a poder hacer si no viene Cristo en nuestra ayuda, porque el pecado habita en nosotros. Y si nos damos cuenta que aunque queremos hacer lo bueno, solo hacemos lo malo, entonces necesitamos que alguien venga a ayudarnos. Y ese alguien tiene que ser alguien poderoso, que puede erradicar, que puede lavar toda esa inmundicia que hay en la vida de la persona. Y esa persona se llama Cristo. Déjame decirte, el hombre por naturaleza es débil. El hombre por naturaleza es débil. Solos no vamos a poder salir nunca. Así que no nos engañemos. Algo lucha dentro de nosotros por querer hacer aquello que creemos es bueno. Y quizás podamos sentirnos como si estuviéramos en una cárcel donde lo único que hacemos es lo malo y nos damos cuenta que estamos viviendo para hacer lo malo y ya no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar la ayuda de aquel que se llama Jesucristo y que murió por nosotros en aquella cruz, para que nos ayude a dejar de hacer esa maldad que hay en nosotros, que nos ayude a limpiarnos de esa inmundicia.
Porque así vive la gente, haciendo solo la maldad. Así vive la gente. Y necesitamos nosotros dejar de hacer eso. Necesitamos nosotros dejar de ya no ver al mundo, sino ver a aquel que nos puede sacar de ese pozo tan profundo. Porque el mundo vive obedeciendo al diablo. Y nosotros no somos mundo. Entendámoslo, nosotros no somos mundo. Nosotros somos hijos de Dios, que debemos estar apartados para servir a Dios. Porque Él nos creó para su gloria, no para que hagamos lo que nos venga en gana. Y si el mundo sigue obedeciendo al diablo, quiere decir que entonces están gobernados por Satanás. Pidámosle a Él que cambie nuestra manera de ser y de pensar para poder enderezar el camino. Solamente Cristo, solamente Dios. Entonces dejemos de hacer nuestra propia voluntad. Conozcamos qué es lo que quiere el Señor, nuestro Dios, a través de su palabra, que tiene el poder para cambiarnos. Que tiene el poder para cambiarnos. Conozcamos y verán que sí se puede. Decíamos entonces que existen cuatro voluntades que luchan por la obediencia del hombre hacia Dios. La segunda voluntad, la voluntad del resto del mundo. Y digo del resto porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos obedientes a su palabra, a lo que Él está estableciendo aquí. Por eso necesitamos conocerla. Porque acuérdate que Satanás aprovecha cualquier rendija porque quiere destruir. Quiere destruirte. Hay que cerrar puertas. Con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, la voluntad de otros hombres, dice el apóstol Pedro en su primera carta, 4:2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 2. No debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne. Ya vimos cuáles son las obras de la carne. No debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias, tus malos deseos, nuestros malos deseos que habitan en nosotros. No debemos vivir de esa manera. Dice, conforme a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hermanos, amados, ya no vivamos solo para satisfacer nuestros malos deseos. Hay dos ojos que nos ven, hay dos ojos que nos contemplan en todo momento. A Él no lo vamos a engañar nunca. ¿A dónde puedes esconderte? ¿O dónde me puedo esconder? No hay lugar donde yo me pueda esconder. Ya no vivamos solo para satisfacer nuestros malos deseos como el resto del mundo. Insisto, nosotros no somos mundo, vivimos en Él, pero somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos obedientes a Él. Entonces hagamos su voluntad. Conoce cuál es su voluntad. Ser santo significa ser apartado del mundo para servir a Dios. Eso es lo que significa la santidad. Ser apartado del mundo y solo servir a Él. Cuando una persona se consagra a la santidad de Dios, dice no a la carne. Dice no a las exigencias de la carne y sí vive según la voluntad de Dios. Vives haciendo la voluntad de Dios. La persona santa está alerta. La persona que es santa está alerta con su mente clara
preparada para tomarse de la mano de Dios y caminar con Dios. No vivamos ya como el resto del mundo, porque tú y yo somos hijos de Dios. Una tercera de las 4 voluntades que luchan por la obediencia del hombre hacia Dios, la voluntad de Satanás. Y muy clara está establecida. Juan 8:44, yo creo que es un pasaje que casi todos no lo sabemos de memoria. Juan 8:44. Cuando aquí Jesús está hablándole a aquellos judíos incrédulos, ¿qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te fijas? En este mismo pasaje hay 2 deseos que le caracterizan a Satanás: el homicidio y la mentira. El homicidio y la mentira. Y si hablo del homicidio, se me viene a la mente, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:21 y 22? Citando el Antiguo Testamento, Éxodo 20:13, no matarás. Él dijo, se dijo que no matarás, y el que mate será culpable de juicio. Pero hoy yo te digo, el que odie a su hermano será culpable de juicio. Está diciendo Jesús, es lo mismo que mates o que odies. Si tú odias a alguien, te estás convirtiendo en un asesino. Porque ya lo está estableciendo Jesús, para él es igual. Para él no hay pecados grandes ni pequeños. Entonces debemos entenderlo. Debemos entender 2 características que tiene Satanás: el homicidio y la mentira. Igual el adulterio, Éxodo 20:14. No cometas adulterio, no cometerás adulterio. Él dijo Jesús ahí mismo en Mateo 25, 27 y 28, el que ve con codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces debemos estar atentos. Yo creo que cuando Jesús hablaba de esta parte, cuando Jesús estaba diciendo en este pasaje de Juan 8:44, que él era un homicida desde el principio, estaba obviamente diciendo y haciendo referencia en aquel momento cuando tentó a Eva y Adán, cuando nos llevó a toda la raza humana a la muerte espiritual por su desobediencia. Y yo creo que a lo mejor también tenía en ese momento en su mente Jesús aquel pasaje de Génesis cuando Caín mató a su hermano, el primer homicidio de la historia de la humanidad. A eso se estaba, pienso, no lo dice la Biblia, pienso que eso era lo que traía a su mente. Por eso él dijo, ha sido homicida desde el principio. A partir de la caída, el odio de Satanás hacia la humanidad lo ha llevado a merodear como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me estás escuchando? Por eso cierra puertas, porque si no cierras puertas te va a destruir Satanás. Y acuérdate que cuando nosotros tomados de la mano estamos de Cristo, Satanás es inofensivo. Pero si tú tienes zaguanes abiertos, híjole, no quiero estar en tus zapatos. No quiero estar en tus zapatos. Y todos los que estamos aquí somos testimonio de que Satanás es
tan real como hoy estamos aquí escuchando esta palabra. Anda como un león rugiente buscando, merodeando a quien devorar. Aún a sus súbditos más malos o a los más devotos de él, a los hijos del diablo que le sirven, solo los usa, óyelo bien, como peones a su servicio, pero contra Dios. El día que no le sirvan, también se acabaron ellos. Pero Satanás no solo es homicida, también es mentiroso. Y lo está diciendo aquí en la palabra, porque él no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Y Satanás habla a tu oído y te engaña porque es el engañador. Y te hace hacer cosas que después te arrepientes. Por eso hay que cerrar puertas y no, cuando vengan esas palabras a tu oído, te vas de mi vida, Satanás, no tienes parte ni suerte conmigo. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios y le pertenezco a Él y Él lucha mis batallas, así que largo de mi vida. Y si tú lo empiezas a alabar, acuérdate que el salmista dijo que Él habita en las alabanzas, entonces Él viene a luchar tu batalla. ¿Te acuerdas cuando Josafat inició aquella guerra contra aquel ejército tan enorme que venía contra ellos? ¿Qué sucedió? Los levitas empezaron a alabar a Dios y inmediatamente Él puso en las mentes de estos hombres que se mataran unos con otros. Luchó su batalla de Josafat y el pueblo de Judá, nuestro Dios, porque Él luchará también tu batalla. Y tú tienes que entenderlo. Satanás es un mentiroso porque no hay verdad en él. Y todo lo que hace es decir mentiras y hacer que las personas mientan. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí al final? Porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso lo hace. ¿Te recuerdas la convincente mentira de Satanás a Eva? ¿Te acuerdas qué le dijo? Te voy a recordar cuando se le presenta en forma de serpiente Satanás a Eva. ¿Qué le dice? Con que no puedes comer de todo el fruto de los árboles. No, sí puedo comer de todo, solamente de ese árbol no puedo comer. Inclusive ella dice, ni siquiera debo tocarlo para no morir. ¿Qué le dice en el verso 4 del capítulo 3 de Génesis? No morirás. No morirás, le dice. ¿Te acuerdas? Y si le está diciendo no morirás, le estaba echando mentiras. Vino la ruina espiritual para toda la raza humana por esa mentira que tomó aquella mujer llamada Eva. Y sabes, lo peor de todo es que hoy sigue engañándonos Satanás. Por eso no te dejes engañar. Por eso permanece en la palabra de Dios, estudiándola en oración, en una relación con Él, pero una relación íntegra, donde abras tu corazón, donde se duela tu corazón, donde se humille tu corazón a Él, para que Él venga a tu vida y te dé esa libertad y pueda ayudarte en tus necesidades, en tus problemas. Y verás que sí lo hace, pero tú tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Hoy Satanás sigue engañando. ¿Por qué? Porque es el engañador. Recuerda, Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros de justicia. Así que atendamos. No rechaces a Cristo, porque si de verdad eres un hijo de Dios, acéptalo. Porque si rechazas a Cristo, te conviertes en un hijo, pero del diablo. Y más si lo sabes que esto es verdad y que no debemos caminar en la carne, entonces tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Amén. La cuarta voluntad, que debemos ser obedientes
a nuestro Dios. Es precisamente la voluntad de Dios. Si tú recuerdas lo que el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en los versos 15 al 17. Capítulo 5, versos 15 al 17. Y nos habla fuerte, a ti y a mí. Nos habla muy fuerte. Mira si no es cierto. Capítulo 5 de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en los versos 15 al 17. La voluntad de Dios. Mira, pues, con diligencia, y no andes, o no andemos, como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, y te enteres de cuál es la voluntad de Dios. La versión lenguaje actual. Ten cuidado. Dice, ten cuidado de cómo te comportas. Dios sabe cómo te estás comportando. Ten cuidado cómo te comportas. Y vive como una persona que piensa lo que hace y no seas un tonto. Y lo dice bonito, insensato. No seas un tonto. No seas tonto. Y luego dice, aprovecha cada oportunidad que tengamos para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No seas tonto otra vez. Estudia la Biblia y así te darás cuenta de lo que Dios quiere que hagas, de lo que Dios quiere que hagamos. Estudiemos la Biblia para que nosotros nos demos cuenta y podamos conocer cuál es su voluntad. Gloria a Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Ya te lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, sé entendido. Piensa que estudiar la Biblia es lo mejor para ti, porque así cambiarás tu manera de ser y de pensar. Porque así estarás tomado de la mano de Dios. Porque así tú podrás cambiar para ser el verdadero hijo de Dios que Él quiere, para que se establezca su reino en tu corazón, para que elimine el pecado, la maldad, para que el gobierno de Dios venga, pero a tu vida, para que el cielo esté contigo. Eso es lo que está diciéndonos aquí en este pasaje. Cuando tú conozcas la voluntad de Dios, porque permaneces en su palabra, entonces su palabra la podrás aplicar a tu vida, a cada situación que enfrentes a diario. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo. No hay nada sobre la palabra de Dios, no hay nada por encima de la palabra de Dios. Pero atesórala, atesórala. Más dulce que la miel es verdad. Más cortante que una espada de dos filos es verdad. Entonces tú tienes que atesorarla. Y para eso yo te animo a que busques al maestro. ¿Te acuerdas cuál es el maestro que nos enseña? El Espíritu Santo, que sea sensible al Espíritu Santo. Cuando tú permaneces en su palabra, Jesús lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces el Espíritu Santo vendrá a tu vida porque tú eres sensible a Él y viene en tu ayuda. Él te enseña, Él te capacita, Él te prepara para que hagas frente a las batallas de tu vida. Pero tú tienes que aceptarlo, tienes que reconocerlo, humillarte en su presencia para que lo hagas. ¿Cuántas veces le has dicho Señor a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho Señor a Dios y no lo honramos como tal? Jesús lo dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor,
y no haces lo que yo digo. ¿Cómo ves? Amén. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces, hagamos lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, a Timoteo 2:15. Hagamos lo que él está diciendo. Y dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa adecuadamente su palabra, porque vive la palabra de Dios, porque vive haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo ves? Hace un momento te decía, cuando orábamos, necesitamos desesperadamente que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra, que se haga aquí en la tierra, porque este es el lugar donde nosotros estamos viviendo y queremos nosotros caminar como Dios quiere, porque en este lugar está lleno de maldad y pecado. Este lugar que se llama tierra, que es nuestro huerto que nos dio para vivir nuestro Dios, está lleno de sufrimiento y de dolor, de muerte, de tentaciones. Necesitamos desesperadamente que se establezca la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si tú te comprometes a que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, entonces, y clamas en oración que queremos que se haga su voluntad, entonces estamos diciéndole, Señor, yo tengo ese compromiso de establecer en mi corazón primero que se haga tu voluntad contigo, y me voy a someter a ti porque quiero hacer lo que tú quieres, quiero agradar tu corazón, quiero, Señor, yo vivir para ti haciendo solo tu voluntad. Entonces, si tú hoy te has dado cuenta que necesitas que el reino de los cielos sea establecido en tu corazón, porque quieres ser obediente a Él, eso será. Ponte de pie. Hoy es tiempo, y siempre será tiempo, de clamar a Él. Mira, si Dios todo lo sabe, y si tú has caminado por veredas que no son las correctas, porque te has desviado, hoy es tiempo de enderezar el camino. Hoy es tiempo de que tú puedas consagrar tu vida al señorío de Cristo, porque ante Él se doblará toda rodilla. El pecador doblará su rodilla ante Él, sometiéndose a su señorío y a su reinado. Hoy es tiempo de doblar nuestra rodilla ante Él y decirle, Señor, sí, es verdad, la he regado. Aquel hombre, aquel publicano que se golpeaba el pecho decía, Señor, ten compasión de mí. Y hoy tenemos que nosotros también decirle, Señor, ten compasión de mí, porque soy hombre pecador, soy una mujer que se ha apartado de ti quizás. Hoy es tiempo que tú le digas ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a clamar al cielo, así como lo hizo Jesús, así como lo han hecho muchos hombres de fe, diciéndole, Señor, si es cierto, yo soy pecador, he estado alejado de tu gracia, necesito de tu fuerza para poder enderezar mi camino. Es verdad que yo vivo odiando, es verdad, Señor, que he vivido haciendo solo las cosas que no te agradan. He estado haciendo, Señor, las obras de la carne, cosas que no te agradan a ti, Señor. Señor, haciendo
lo que tú sabes, lo que Él aborrece. Hoy dile que necesitas de esa gracia, de la restauración, del perdón que solamente Él nos puede dar, porque solamente Él nos da esa restauración. Oh Señor, redarguye a través de tu Espíritu Santo el corazón de mis hermanos para que ellos puedan cambiar, para que ellos puedan ser diferentes. Señor, solo tú lo puedes hacer, solo tú, Señor, eres el único que tiene el poder, que tiene esa gracia para restaurar, Señor, porque tú prometiste que con solo confesar, con un corazón que se humilla, tú perdonarás, Señor, y tú establecerás tu reino en el corazón de mis hermanos. Dile con tu boca: Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. Dile allí con tu boca que lo aceptas, que le das la bienvenida, que quieres que se establezca su reino, que elimine de tu corazón la maldad, el pecado, que te haga una nueva criatura, porque está establecido a través del libro de Apocalipsis 21:5 que Él hace las cosas nuevas, y si tú lo aceptas, Él en este momento te está haciendo nueva criatura, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, que le amas porque tú le estás buscando, porque buscas la restauración, porque tú te estás humillando en su presencia. Un corazón que se duele, no lo desprecias tú, Señor. Oh Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de los que están aquí. Obra con poder. Te hablo a ti, Satanás, largo de las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te sujetas y te vas de sus vidas en el nombre de Jesús. A ti te hablo con todas tus fuerzas del mal. No puedes estar aquí en este lugar. Te echo de este lugar y para siempre, en el nombre de Jesús. Te largas para siempre, porque esta casa es la casa de nuestro Cristo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y limpia a todos nosotros de la maldad que hay en nosotros, porque reconocemos que nosotros hemos vivido, Señor, lejos de ti, porque hemos querido hacer solo nuestros deseos, solo lo que nos conviene a nosotros, viviendo en ambición y codicia. Pero hoy levantamos nuestro rostro al cielo y nos rendimos a ti, Padre Celestial, que eres Dios. Obra, Espíritu Santo, limpiando el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y que tu gracia, Señor, descienda en cada uno de los que estamos aquí. Limpia, Señor, limpia y lava, porque tú a eso fuiste a la cruz. Pagaste un alto precio al derramar tu sangre, y la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo nos da la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.